Debates, ética y salud. Respeto por el paciente, avances de nuevas tecnologías, educar, prevenir, informar, entretener. Eso proponemos a partir de este momento en Sala de Médicos, con el doctor Aníbal Grangeat. Buenas tardes, queridos oyentes. Sábado 16 horas, estamos nuevamente con Sala de Médicos en 90 FM 97.9. En Sala de Médicos los médicos nos reunimos a hablar de medicina. Hablamos de medicina humana. Esos son nuestros temas porque nuestros pacientes son seres humanos, nosotros somos humanos y hablamos de medicina humana. Y nuestro lema es humanicemos la medicina. Y hoy tenemos un invitado que es un gusto tenerlo con nosotros porque es una personalidad destacada dentro de lo que es la odontología, la estomatología argentina, latinoamericana y mundial. Tengo el honor de conocerlo al doctor Lanfranchi de muchos años porque hemos sido compañeros de colegio. Así que conozco bien la persona a quien estoy trayendo al programa. Y voy a decirles que el doctor Lanfranchi es doctor en odontología de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Es especialista en patología oral de la Facultad de Odontología y el rectorado de la Universidad de Buenos Aires. Es profesor titular plenario regular con dedicación semi-exclusiva en la Cátedra de Clínica Estomatológica de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires. Es director de la Escuela de Estomatología del Círculo Argentino de Odontología. Es académico de número de la Academia Nacional de Odontología. Es socio honorario del Círculo Odontológico de Córdoba. Es académico de la Academia de Medicina de Córdoba. Profesor visitante de la Universidad de Texas, en Estados Unidos. Es profesor visitante de la Facultad de Odontología de la Universidad de Cartagena, Colombia. Es fundador y past president de la Federación Latinoamericana de la Asociación Internacional de Investigación Odontológica y es el actual coordinador de la campaña de prevención de cáncer bucal para Latinoamérica. Doctor Lanfranchi, es un gusto tenerlo con nosotros y quiero que nos cuente un poco, porque yo me acuerdo cuando éramos chicos nos enseñaban de que sacar la lengua era mala educación, que no teníamos que sacar la lengua. Y usted hoy dirige la campaña de Sáquele la lengua al cáncer. Cuéntenos de eso, doctor. Bueno, primero quiero agradecer la invitación de poder compartir con ustedes este momento, estar acá en esta radio. Y bueno, realmente la frase es sacarle la lengua al cáncer. Sacarle la lengua al cáncer. Es como es llevarlo a algo popular, digamos, de algo que nos decíamos cuando éramos chicos, tal cual, que era como demostrar algo que era como hasta divertido a veces. No le tengas miedo al cáncer. No le tengas miedo al cáncer, es precisamente eso, no le tengas miedo al cáncer. Y para no tenerle miedo al cáncer, lo más importante es aprender a prevenirlo, porque el cáncer es una palabra que a todos nos asusta. Nos aterra. Y nos aterra. Y
hay que entender que cuando se toma a tiempo el cáncer se cura. En cambio, cuando no se lo toma a tiempo, cuando se diagnostica en forma tardía, el desenlace no es bueno. Muchas veces no se puede curar. Y muchas veces no se puede curar, y entonces por eso, o sea, es esta palabra que se me ocurrió un día y la verdad que ha sido un latiguillo que ha servido mucho. En toda Latinoamérica tenemos la misma costumbre, ¿no? De decir, sacar la lengua como esta cosa, de no tener miedo a algo, ¿no? Además es una frase que llega, ¿no? Sacarle la lengua al cáncer es algo que impacta, ¿no? Sí, gracias a Dios. Esta campaña ha sido un éxito en 15 provincias de la República Argentina. La han organizado los profesores de estomatología de las universidades públicas de todo el país. Y bueno, acá en Buenos Aires la ha liderado la Facultad de Odontología de Buenos Aires. Y además se ha hecho simultáneamente en 7 países de Latinoamérica en forma simultánea, cosa que estamos muy contentos de poder ser útiles a la gente, porque esta es una campaña dirigida a la población, a la gente, para que sepa que este cáncer existe, pero no solamente para que existe, sino que es previsible y que tiene la gran posibilidad de que es visible, es decir, es un cáncer que se puede diagnosticar con la simple vista, ojo desnudo, como se dice. Abriendo la boca y mirando la boca. Simplemente abriendo la boca y mirando la boca. Usamos la lengua porque es la ubicación más frecuente de todos los cánceres de boca, el más frecuente es la lengua. Entonces, empezamos por la lengua, pero lo importante es revisar toda la boca, no solamente los dientes. Claro. Usted es profesor titular de estomatología. En un minuto, cortito, contémosle a nuestros oyentes qué es la estomatología. Bueno, gracias por la pregunta, porque la gente cuando dice, bueno, lo derivan a un estomatólogo, piensan que es del estómago. ¿Quién es? No, ¿quién es este especialista? Bueno, viene de la palabra estomatodeo, del griego, que es precisamente todo el aparato digestivo, y la estomatología es la especialidad de la odontología que estudia las enfermedades de la boca. O sea que es íntimo contacto, bueno, toda la odontología diríamos, pero la estomatología está en íntimo contacto con la medicina, porque yo diría que es la más médica de todas las especialidades odontológicas, claro, ¿no es cierto? Por eso es muy importante trabajar interdisciplinariamente. En la cátedra de estomatología en la Universidad de Buenos Aires yo tengo una excelente dermatóloga, tengo fonoaudiólogas, nutricionistas, distintos también la derivación de los médicos clínicos, porque desgraciadamente se ha perdido una costumbre, doctor Granja, que yo me acuerdo en Carlos Paz, el médico clínico que iba a casa. Cuando yo llegaba, el médico me decía, a ver, saca la lengua. Es cierto eso. Es cierto. Y esa costumbre cada vez se practica menos, digamos, aún en la medicina, ¿no? Es cierto eso, es cierto. ¿Y ellos qué buscaban en esa lengua? No lo sé, la verdad que no sé lo que buscaban. Pero esos viejos médicos algo verían en la lengua. Algo verían, sí. Creo que veían. Una lengua saburral. Una lengua saburral y no sé qué es lo que verían, pero yo sí sé lo que el odontólogo y el médico tiene que ver en la lengua. Claro, que tienen que mirar, que tienen que buscar, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hay que mirar? ¿Qué hay que buscar, doctor? ¿Qué es lo más importante? Bueno, yo creo que lo importante es, primero, que el paciente le pida al odontólogo que le examine la lengua. Que le diga, va al dentista porque le duele una muela o un diente o porque quiere hacerse una prótesis. Y le dice, porque la primera pregunta es, ¿por qué también no me examina la lengua? Y ese es el primer paso para que le examine toda la boca. Claro. Porque el odontólogo ha estudiado, tiene más de 140 horas en la Facultad de Odontología que sabe las lesiones, pero no está dentro de la práctica habitual, no ha
no se ha creado un hábito. Entonces estamos, digamos, apuntando a dos distintos sectores. Uno, a la población que le pida el examen estomatológico, el examen de la boca, y otra, al odontólogo, que cuando ve algo que no es normal o que él no sabe reconocer como normal, lo derive al estomatólogo. Claro. Y este es un camino muy simple, muy fácil, porque permite llegar a lo más importante de la prevención del cáncer, que es el diagnóstico. Sin diagnóstico no hay tratamiento. Obviamente. El diagnóstico es el acto por excelencia, es el acto médico por excelencia. El tratamiento se infiere del diagnóstico. Tal ¿No es cual, así? tal cual, tal cual. Entonces el estomatólogo le hace una biopsia si es necesario, que es una intervención muy simple. La gente a veces se asusta con la boca y dice una biopsia, piensa que es algo muy traumático, y es más simple para los odontólogos que hacer una extracción dentaria. Es un acto muy simple. Lo único que hay que saber en dónde hacer la biopsia. Por Claro. eso lo tiene que hacer un especialista. ¿Y cómo es esto? ¿Usted ha creado un método o está difundiendo un método para hacer un diagnóstico sencillo, un diagnóstico precoz, que es mirando la lengua, sacándole una foto, pero ustedes ayudan? Cuénteme de eso. Esto Sí. ya lo conoce de otra audición. Esto es realmente algo novedoso que está funcionando, que estamos tratando de implementar. Cambiar un hábito no es fácil. Es muy, muy difícil. Decía Einstein, es más fácil dividir un átomo que cambiar un hábito. Así es. Pero nunca imposible. Pero nunca imposible. Nunca imposible. Y este es el sistema. Supongamos que la persona que nos escucha está en un lugar alejado y no tiene estomatólogos ni el hospital. Entonces, lo simple es que el odontólogo le tome una foto a la lesión, nos las manda al correo electrónico de la cátedra, y yo, personas de mi grupo, de mi staff, que son excelentes, ven y hacen un diagnóstico presuntivo, porque es un diagnóstico a través de una foto. Claro. No es lo mismo que un paciente. No. Pero además la tecnología de hoy permite dibujar en la foto el lugar, el sitio donde el profesional tiene que hacer la biopsia. Mire, doctor, tenemos casos del Chaco, de la zona del impenetrable, de un caso particular que esta persona le tomaron una foto, no tenían internet, fue a Gendarmería y de ahí mandaron la foto, hicimos el diagnóstico, era un cáncer en sus primeros estadios, el paciente se curó, y no solamente, lo más importante es la vida del paciente, pero también para el Estado, para la salud pública, lo que se ahorra cuando se previene en las etapas precoces es muy importante. Por supuesto. Desde todo punto de vista, si no, habría que preguntarle a ese paciente qué significó para él ese diagnóstico, qué significó para su familia y qué significa para el Estado en cuanto a costo y resultado cuando uno implementa una campaña desde salud pública, ¿no es cierto? Y cómo con un método tan sencillo y tan simple se puede llegar a lugares tan recónditos como el impenetrable del Chaco, cuando a esa persona le resulta muy difícil venir a la cátedra de estomatología de la facultad de la universidad en Buenos Aires para hacerse revisar personalmente para que le hagan un diagnóstico, porque cuando ese paciente se dé cuenta ya va a ser un estadio muy avanzado de una enfermedad gravísima. Así es. Y es más, ahora estamos apuntando, nos estamos animando, porque esto ya cada vez va creciendo más, ya mucha gente ya sabe que existe el cáncer de boca, que le estamos pidiendo de que cuando un paciente se ve alguna mancha blanca o roja, que él no la reconoce de haberla tenido, o un aumento de volumen
o una úlcera, como una llaga. La gente cree que tiene un afta. Si esa llaga no cura a los 21 días, tiene que ir y consultar con el odontólogo. Y ese odontólogo, si no sabe, remitirlo al estomatólogo. El daño grave que se hace cuando se da un buche, probemos con este buche, es a veces dilatar un diagnóstico precoz. Y eso al final no le conviene a ese paciente. Obviamente no le conviene. Lo que le conviene es llegar al diagnóstico lo más temprano. Y para eso hay que vencer el miedo. Porque el cáncer, la palabra cáncer atemoriza. Y hay muchas personas que prefieren no conocerlo por temor a esto. Y no hay que tener temor. Hay que tener, al contrario, prevenirlo, no, saber diagnosticarlo cuanto antes. Y no hacer, como me comentaban hoy también, de que decía, yo puedo estar 15 años que no he ido al médico. Y lo dice como si fuera una hazaña. Una hazaña. Y después cuando llega ya tiene algo. Al contrario, hay que ir y exigirle al médico, exigirle al odontólogo para llegar al diagnóstico precoz. Ya lo creo. Ahora, hemos avanzado, doctor. Vamos a contar un poquito de historia. Cuando usted se recibió en la Universidad de Córdoba, ¿sí? Y ingresó en la cátedra de estomatología, ¿dónde estaba físicamente la cátedra de estomatología en Córdoba? Está en la ciudad universitaria. Pero no, en aquella época, ¿ya estaba en la ciudad universitaria? Sí, ya estaba. Sí, ya estaba. Bueno, Mi padre estaba en el hospital de clínicas, sí, bueno, pero ¿cuántos estomatólogos había en Córdoba? No, éramos poquísimos, y además la cátedra estaba compartida con periodoncia. Realmente la estomatología siempre fue la cenicienta de las especialidades. Bueno, pero desde aquella época, hoy ya tiene entidad propia. Gracias a Dios ya se sabe que es un estomatólogo, pero no por función del estomatólogo, como usted dijo, que esto es llevar la medicina humanitaria y es a la persona. Esto ha permitido llegar al diagnóstico de muchísimas personas, claro, y salvarles la vida a estos pacientes. Claro, porque esto implica salvarle la vida a una persona. O sea, esto es una enfermedad que si uno la deja avanzar, se transforma en una enfermedad incurable que lleva a que esa persona fallezca. O sea, es una enfermedad grave, potencialmente grave, que si uno hace un diagnóstico precoz bien orientado, se puede llegar a curar. O sea, son las dos caras distintas de la misma moneda. Tal cual. Pero 100% distinto. Totalmente. Es tan simple curarlo cuando se dé el diagnóstico en el primer estadio que uno se desespera, o yo me desespero, para que la gente no tenga temor, consulte y sea diagnosticado en forma temprana. Pero claro, doctor, porque la grandeza de estas cosas, de esta campaña, es que lleva a que uno con una forma de actuar simple, sencilla, al alcance de cualquier odontólogo, de cualquier estomatólogo, aún el que está lejos de los centros universitarios, puede llegar a salvar la vida de una persona. Tal cual. Y eso es una maravilla. Y esta campaña este año se ha hecho, en vez de un día, como fue el año pasado, este año se ha hecho una semana. En conmemoración se ha instalado el Día Mundial del Cáncer de Cabeza y Cuello, que es el 27 de julio. Como en julio nosotros estamos en los recesos invernales, claro. Lo hicimos la primera semana de agosto. Pero se hizo en 15 provincias argentinas con un éxito. Realmente estamos felices de esto porque ha tenido una repercusión muy grande con la colaboración no solamente de las universidades, también de las secretarías de salud pública, del Ministerio de Salud Pública, en la Ciudad de Buenos Aires, en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, en 7 hospitales de acá. También se ha ido a villas de emergencia, con elementos rodantes para hacer el examen. Digamos que
ya hemos empezado a crear algo que me da la sensación de que ya es sin retorno. Claro, ya no tiene vuelta atrás. Esto va a seguir creciendo. Bueno, hay que seguir luchando por eso. Dios quiera que sí. Ahora, recién cuando estábamos tomando el café antes de venir para el programa, me contó algunos números para que nuestros oyentes se den cuenta o tomen conciencia, digamos, de a cuánta gente ha llegado esto, qué ha implicado esta campaña, cuánta gente se ha llegado hasta la cátedra, al Hospital Alemán. ¿Cuántos diagnósticos han hecho ustedes? Cuéntenos un poquito de esto. Bueno, hasta ahora... La trascendencia de esta campaña. Sí, la verdad que estamos contentos porque ha habido muchísima gente, gracias a los medios que han apoyado, por eso le agradezco de estar en esta radio. En la cátedra en esa semana se hizo, en la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires se hicieron más de 900 exámenes. Estamos en el procesamiento de los datos, pero en el Hospital Alemán se hicieron 250 exámenes, totalmente gratuitos. Todos estos exámenes fueron gratuitos. Y ahí en el Hospital Alemán se diagnosticaron 60 casos de lesiones o desórdenes potencialmente malignos, que es algo fantástico, porque es llegar a las lesiones previas al cáncer, que son esas manchas blancas que se llaman leucoplasia, o cuando están dispuestas en forma de red particular se llama líquen, o cuando es rojo se llama eritroplasia. Y estas úlceras que son tan importantes cuando hay una pieza dentaria, una muela o un diente que roza fundamentalmente el borde de la lengua, pero también en las mejillas, y va provocando una irritación en forma traumática, esto es una lesión potencialmente maligna. O cuando uno tiene una prótesis y esta prótesis lo lastima y cree que no es nada. Y esto es lo importante. Y muchas veces, tengo que decirlo acá al aire, va al profesional que no sabe y dice, miren, no es nada. Y realmente hay que tener el coraje de cambiar una consonante por una vocal y decir, mire, no sé nada. Porque no es obligatorio saber. Exactamente. El profesional no tiene que saber todas las materias, todos los problemas de cada una de las materias. Tal cual. Yo no sé nada de ortodoncia, por ejemplo, pero sé que se necesita ortodoncia. Claro. Yo no sé nada de neurocirugía, pero me doy cuenta o de dermatología, pero sé que lo necesita. Y esto es lo importante del trabajo interdisciplinario en todos los que estamos en el arte, digamos, de curar o de la salud. Claro, por supuesto. Eso nosotros lo aprendimos con total naturalidad de jóvenes, de recién recibidos, en el ámbito del Hospital Rawson, que era tan habitual la interconsulta. Entonces, para nosotros fue una educación natural la interconsulta. Ojalá que nunca se pierda eso. Todos los que estuvimos en el Rawson, de una forma u otra, lo decimos con orgullo. Es como una marca registrada. Fue una ciudad médica. Fue una ciudad médica, algo que aprendí tanto y agradezco tanto en la vida haber tenido al doctor Julio Díaz, el doctor Greenspan, el doctor Abulafia en el Rawson. Abulafia, claro. Que bueno, los tres. Me marcaron la vida, y uno tiene que ser agradecido de los maestros que han tenido, porque esos maestros han tenido la generosidad de enseñar. Exactamente. Fueron generosos, nos enseñaban por su conocimiento y por su ejemplo, por su dedicación, por su compromiso. Era una actitud de vida, no era solamente conocimiento lo que ellos nos transmitían. Tal cual. Yo en la Facultad de Odontología, el doctor Cabrini, que fue presidente de la Academia Nacional de Medicina también, todo lo que me ha enseñado, todo lo que me ha dado, y poderlo reconocer cuando la persona está en vida es tan importante. Ya lo creo. Así que entonces, ¿qué es lo que el odontólogo puede ver? Usted algo nos dijo, una lesión blanca, una lesión roja, un bultito, una llaga, una lastimadura. O sea, hay que darle importancia a esas lesiones. Hay que darle mucha importancia. No hay que tener miedo. Hay dos facetas importantes. Reconocer las lesiones
y no tener miedo de que le revisen la boca y no provocar en la población lo que se llama oncofobia, que es el miedo al cáncer, porque el miedo en todas las ocasiones nos paraliza, y esto es al contrario. Estas campañas están hechas para motivarnos, no para paralizarnos. Claro, por supuesto. Y además el examen de la boca en sí para nada es traumático, no es doloroso, no es nada. O sea, es un examen para el paciente es muy sencillo. Nada, es solamente abrir la boca, decirle saque la lengua, llévela de un lado para el otro lado y examinarla. Es poco frecuente, dice la gente, el cáncer de boca, pero no es tan poco frecuente. Representa el 5%. El 5% del cáncer total. Total. Bueno, no es poco. 1 cada 20. Y los otros días un periodista como usted que me hizo la entrevista en la radio del Hospital Muñiz me dijo, si usted se da cuenta la cantidad de la superficie de la boca y lo compara con el cáncer de pulmón, por ejemplo, que es más frecuente en el hombre, y uno ve la superficie de los pulmones a nivel alveolar, la relación es realmente importante. Y como usted dice, es muy simple hacer el diagnóstico. Ya lo creo, es simple, y la grandeza de las cosas simples que dan tan buen resultado. Vamos a hacer un corte y acá en Sala de Médicos, y volvemos enseguida con el doctor Lanfranchi y cáncer de boca, cáncer de lengua. Hasta las 17, Sala de Médicos, con la conducción del doctor Aníbal Grangiat. Que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur, comme un écheveau de laine entre les mains d'un enfant, où les mots d'une rengaine brillent dans les harpes du vent, comme un tourbillon de neige, comme un vol de goéland, sur des forêts de Norvège, sur des moutons d'océan, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde, d'un tournesol dans sa fleur, tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Ce jour-là, près de la source, Dieu sait ce que tu m'as dit, mais l'été finit sa course, l'oiseau tomba de son nid, et voilà que sur le sol, nos pas s'effacent déjà, et je suis seule à la table qui résonne sous mes doigts, comme un tambourin qui pleure sous les gouttes de la pluie, comme les chansons qui meurent aussitôt qu'on les oublie, et les feuilles de l'automne rencontrent des ciels moins bleus, et ton absence leur donne la couleur de tes cheveux. Une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, au vent des 4 saisons, tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Nuevamente estamos en Sala de Médicos con el profesor Héctor Lanfranchi, profesor de estomatología de la cátedra de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Quiero recordarles nuestros teléfonos en 97.9 de su dial. Los teléfonos son 5031-0714, 5031-0714 y
5031-9808. 5031-9808. Y como era de esperar, doctor, su presencia ha despertado interés en nuestros oyentes y hay gente que quiere saber algunas cosas y quiere preguntarle, doctor. Le tenemos a Daniela de Parque Chas, que nos dice: hola, doctor Rangiat, quiero consultarle a su invitado sobre una constante herida que tengo en la boca debido a que me muerdo el cachete con una muela. ¿Eso es peligroso? Bueno, Daniela, la verdad que la pregunta es muy adecuada, muy atinada. Es precisamente lo que estaba diciendo. Yo, cuando hay una muela que está lastimando en forma constante, usted tiene que consultar con su odontólogo, o si no, con un estomatólogo. Yo le ofrezco que puede ir a la cátedra de estomatología en la Facultad de Odontología. ¿Puedo dar la dirección? Sí, claro, por supuesto. Marcelo T. de Alvear, 2142, quinto piso, o hablar por teléfono al 4964-1281, todos los días, de lunes a sábado por la mañana y los miércoles por la tarde, se atienden en la facultad. Y es muy importante que, no es que hay que tener miedo, pero sí hay que consultar para hacer el diagnóstico correcto y para que esa muela o esa pieza dentaria no siga traumatizando la zona, no siga haciéndose esa llaga o esa claro, que le provoca. Esa lesión crónica que puede transformarse en algo grave o importante. Doctor Eduardo de Olivos nos dice: doctor Rangiat, quiero consultarle a su invitado si la saliva puede generar mal aliento y si es común notar un cambio en la consistencia de la saliva. Bueno, el tema, el mal aliento o halitosis, hay dos tipos. Hay una halitosis que es subjetiva y otra que es objetiva. Hay mal aliento que uno siente pero que las personas no lo sienten, y eso, digamos, tiene un comportamiento por cuidado del paciente. Pero la saliva en sí no es lo que provoca la halitosis. La halitosis es provocado por distintas bacterias que se alojan en las piezas dentarias, en los dientes. Puede haber una halitosis de tipo, o otra en la lengua, en el tercio posterior de la lengua. Y la halitosis se estudia y se trata. Un estomatólogo que conozca el tema puede hacer el tratamiento correcto y es totalmente curable la halitosis. Obviamente hay que hacer todo un tratamiento para lo mismo. Bueno, tenemos una molestia, una sintomatología que es muy molesta, que no es grave, pero que realmente hasta dificulta la vida de relación. Tal cual. No solamente lo grave es importante, todo es importante en realidad. Andrés de Pompeya nos pregunta: doctor Rangiat, desde hace un tiempo estoy notando que me sangran las encías. ¿Debo preocuparme o es común? Bueno, que sangren las encías está diciendo que esas encías no son saludables. Y esto le agradezco a Andrés que me pregunte esto, porque también en relación al cáncer está la mala higiene bucal. Cuando la boca no está limpia correctamente, cuando el cepillado no es correcto, cuando hay piezas dentarias en mal estado, esto que se llama sepsis bucal es un factor que también hay que tener en cuenta, no para tener miedo. Las encías, lo que primero tiene que consultar es con un especialista que se llama periodoncista, que es el especialista en encías. Pero si el periodoncista no ve que es una lesión que no lo puede atribuir a lo que se conoce como placa bacteriana o biofilm, tiene que derivarlo a un estomatólogo. Porque hay muchas enfermedades también que están relacionadas con el sangrado de encía, que es importante que se trabaje lo mismo en forma interdisciplinaria entre el periodoncista y el estomatólogo. Claro.
Bueno, es muy importante lo que nos acaba de decir, doctor. Y tenemos otra pregunta de Zulema, de Villa Urquiza. Doctor Rangiat, quiero saber si un estomatólogo me sirve para tratar la litosis. Bueno, un poco... Es lo que había repetido. Claro, usted lo acaba Zulema, de... Bueno, esta mañana justo en la facultad estaba dando un curso para profesionales del interior y hubo 2 pacientes con halitosis. Y la verdad que uno ya estaba curado porque que venían los controles. Sí, obviamente se puede, es todo un tratamiento, no es que uno tiene que determinar el tipo, qué tipo es y cuál es de dónde proviene. Porque todo lo importante en la medicina es saber el porqué. Si uno no sabe el porqué y trata, es algo que es aleatorio, no es realmente, no se puede medicar sin saber exactamente el diagnóstico. Obviamente. El éxito de esto es precisamente eso, es ir a medicar sabiendo de qué se trata. Pero exactamente, pero es lo mismo que pasa cuando llevamos el coche al mecánico. Lo primero que va a hacer el mecánico lo va a mirar, lo va a revisar para saber qué le está pasando al coche que funciona mal. Claro. Entonces, una vez que sepa lo que le está pasando al auto, él lo va a resolver. Y el problema es cuando existe, doctor Grangel, la automedicación, que tiene algo y viene y entonces va a una farmacia o va a otro, comenta a un vecino, mirá, probá este buche que me ha ido bien o esto. Tengo una experiencia que la voy a contar. Una vez estábamos en Orán y viene en Salta y había ido a dar un curso ahí y se enteraron y vino unas pacientes de Salta, se había ido a Orán por este problema y tenía una úlcera y creía que era un afta y no era un afta, era un cáncer. Pero lo que me llamó, me impresionó mucho, es que le dije con qué se está medicando. Y esta señora en Orán me mostró la fotocopia de un recetario de un tratamiento que doy para las aftas, escrito por mí y firmado por mí, que le había pasado otra vecina, otro paciente, y yo decía, Dios mío, claro, esto es lo que no hay que hacer. Es decir, hay que consultar porque cada paciente es distinto, cada paciente necesita humanamente un tratamiento distinto. No son todos los tratamientos iguales relacionados a la misma enfermedad. Cada paciente tiene respuestas distintas, por eso tiene que consultar con un buen profesional para que lo cure. Doctor, yo coincido plenamente con eso y sé que los protocolos de diagnóstico, los protocolos de tratamiento son útiles, son necesarios y son realmente útiles. Pero en el momento que tenemos un paciente adelante, lo importante es ese paciente. Tal cual. Es ese paciente. Nosotros debemos conocer lo que dicen los trials, lo que dicen los protocolos en diagnóstico, en tratamiento. Pero cuando tenemos un paciente frente nuestro, tenemos que ocuparnos de ese paciente. Si está o no está en el protocolo, si está o no está en el trial, y en qué parte de la estadística del protocolo está, bueno, eso será otro problema. Pero uno tiene que enfocarse en ese paciente, porque el problema de esta señora, gracias a Dios que esta señora viajó de Salta a Orán y se pudo resolver el tema. Si ella lo hubiese dejado pasar... Claro, tal cual. Ahora, hemos estado hablando de temas realmente muy importantes, de temas de alta gravedad, pero, profesor Lanfranchi, no toda la lastimadurita que tenemos en la boca son cáncer. No. Por eso vuelvo a decir, bueno la aclaración, vuelvo a repetir, porque lo que no hay que crear es el temor, el miedo, porque eso no es bueno. Lo que es bueno es consultar sin miedo. Ahí está. Consultar sin miedo. Y cuando quieran consultar, lo pueden hacer. ¿Puedo dar el correo electrónico de la facultad? Sí, claro, cómo no, por supuesto. Bueno, el correo electrónico no es fácil, cosa que si está escuchándonos, tomen papel y un lápiz, porque
para que tenga tiempo de lo mismo, es H, que es de Héctor, Lanfranchi. Lan de Lanchile, Fran de Fran, Chi de Chile, pero arroba, P de papá, C de Carlos, B de bueno, D de dedo, el número 2, punto, odon, O-D-O-N, punto, uva, con B larga, que es Universidad de Buenos Aires, que me apoya para todo esto, y punto ar. Es difícil el correo, lo vamos a tratar de simplificar para que sea más accesible a la población. Sí, bueno, productor, esto va a quedar acá en la producción y la gente que escuche esto, que tenga interés, puede llamar a la producción del programa y se le va a dar el mail de la cátedra, ¿sí? Los teléfonos son 5031-0714 y 5031-9808. Acá hay una pregunta muy importante, doctor, que yo sé que usted es un profundo conocedor de este tema, porque hemos hablado en otras oportunidades de este tema. Ana de Floresta le pregunta, doctores, escuché en un noticiero que el sexo oral puede provocar cáncer de garganta. ¿Esto es así? Bueno, debo haber sido yo el que hablé de ese tema también, porque otra de las causas que antes se desconocía era la presencia del virus del papiloma humano, del HPV. El año pasado hicimos un congreso muy importante de HPV acá en la Argentina, en Buenos Aires, y desde que Michael Douglas sacó en Time todo y reconoció que él había tenido cáncer de garganta, que realmente no era de garganta, sino que era de tercio posterior de lengua, eso se difundió a nivel mundial. Y es algo que nosotros sosteníamos desde hace muchos años. Yo publiqué un trabajo ya en 2002, creo, sobre la presencia del virus del papiloma humano en boca. Y esto es real. Y esto es otro tema de mucho interés, que es la presencia de este virus en un último congreso que ahora estoy llegando de Boston. Ya está aceptado internacionalmente, que es más frecuente en el hombre, en el tercio posterior de la lengua, tiene un mejor pronóstico. Pero bueno, obviamente es producido por el contagio sexual de este virus, y el tema, que es amplio para abarcar, es debido a que el nivel de promiscuidad sexual que hay. Hoy en día en todo el mundo y acá en la Argentina, los jóvenes muchas veces practican, digamos, en forma, digamos, descontrolada este hábito sexual, a veces sin saber con quién es su pareja, y el tema no es de hacerlo o no, el tema es porque cada uno en la sexualidad tiene que ser libre de practicarla con la persona que ama. El tema es el nivel de promiscuidad que hay, que hace que esto se repique tanto, que aumente las posibilidades, que es un nuevo factor de riesgo, además del tabaco y del alcohol. Y este cóctel de tabaco, alcohol y HPV, virus de papiloma humano, más inflamación por la sepsis, es una suma de factores. El cáncer no es un factor solamente, es generalmente la asociación o la interacción de varios factores que favorecen la producción del cáncer. O sea que, digamos, serían los factores de riesgo. Estos son los que se denominan factores de riesgo, tal cual. Claro. Digamos, el cigarrillo, digamos, la pipa también. Claro, la pipa también. Por ejemplo, un caso típico de fumador de pipa fue Freud. Freud tuvo un cáncer de boca por ser un fuerte fumador de pipa. Y acá en la Argentina, un prócer nuestro, Castelli, también murió de cáncer de lengua. ¿Sí? Sí, de cáncer de lengua por
y es un sufrimiento muy feo, van a ver que se ve pocas pacientes con que uno diga, porque por la cirugía y por el tratamiento, esta persona se queda retraído en su ambiente social, porque le da como vergüenza estar es un cáncer, digamos, del punto de vista de la calidad de vida. El paciente sufre mucho. Sufre mucho, se retrae, se queda en casa. Se queda en casa, tal cual. Claro. Rosalía de Barrio Norte le pregunta: hola doctores, les estoy escuchando y quiero agradecerles por toda la información que nos están dando hoy. ¿Es necesario ser derivado a un estomatólogo por otro profesional o se puede consultar directamente? Bueno, muchas gracias. No, Rosalía, usted puede consultar perfectamente a un estomatólogo por su propia voluntad, es lo correcto, digamos. El camino del odontólogo es un camino que aumenta las posibilidades para que sea derivado al estomatólogo, pero usted, si tiene algo en la piel, va a ir a ver un dermatólogo automáticamente. Lo mismo, si usted siente en la boca algo, consulte con un estomatólogo, que gracias a Dios ya hay buenos y muchos estomatólogos en la República Argentina. Doctor, acá tengo un preguntón. Usted sabe que mi raíz es cordobesa, así que yo no bueno, yo no me puedo extraer de eso, así que es un preguntón, como diríamos los cordobeses. Tomando peperina. Mate con peperina. Sergio de Avellaneda. Y Sergio, muchísimas gracias por la pregunta, pero mire lo que nos dicen. Doctor Lanfranchi, ¿por qué es una especialidad difícil de conseguir? ¿No está incluido en el PMO? ¿Y no está incluido en la cartilla de las obras sociales y prepagas? Se refiere a la estomatología. A ver, ¿qué pregunta, doctor? Bueno, es algo que estamos luchando para que esto cada vez sea reconocido más a nivel de la salud pública, que sea reconocido más a nivel de las obras sociales, que sea reconocido más en las prepagas. Esto es, poco a poco se va consiguiendo esto, y obviamente hay numerosas obras sociales que no lo tienen, también de prepagas que recién están empezando a, digamos, contratar estomatólogos para que cubran esta especialidad, y es una digamos, algo que estamos luchando para que esto se vaya difundiendo, porque toda esta campaña, doctor Granja, la estamos haciendo a pulmón y con mucho corazón, poniendo mucho corazón y mucho pulmón, porque no tenemos apoyo de ninguna institución a nivel económico. Es hecho con poniendo lo mejor de nosotros para que cada vez llegue más a la gente. Sería bueno que esto esté apoyado tanto por las entidades de salud pública como también los privados. Desgraciadamente, esta campaña la estoy haciendo también en distintos países. Uno es Uruguay. En Uruguay, el nivel de solidaridad que hay, de difusión solidaria, de cuando surge esto, es algo increíble. Acá somos muy solidarios cuando ocurre algo como las inundaciones o cuando ocurre algo grave, pero lo importante es ayudarnos los unos a los otros apoyando este tipo de campaña. Ya lo creo. Usted sabe, doctor, que yo hago ozonoterapia, y la ozonoterapia ni siquiera es una especialidad. La ozonoterapia es un recurso terapéutico que muchos especialistas pueden utilizar en su especialidad. Y siempre digo y siempre sueño con ver un servicio de ozonoterapia en cada uno de los hospitales municipales de la ciudad de Buenos Aires. No sé si algún día voy a lograr que mi sueño se convierta en realidad, pero eso es mi sueño. Qué lindo sueño. Pero es claro, porque hay mucha gente que puede ir a su consultorio, doctor, y hay mucha gente que puede venir a mi consultorio, pero hay mucha más gente que no lo puede hacer,
¿por qué no atenderlos en los hospitales y por qué no atenderlos en los lugares de atención pública a esos pacientes? Podríamos llevarle mucho alivio y, no en mi caso, pero en el caso de ustedes, salvar muchas vidas cuando esto se difunda más la atención de esos pacientes. Así que tenemos que bregar para que todo esto llegue al hospital universitario, al hospital público, al hospital municipal. Sí, el hospital, esta campaña se hizo en numerosos hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires, también de la provincia y de otras provincias del país. Acá en Buenos Aires el hospital alemán apoyó en forma incondicional esta campaña. Muchísimo, porque yo he visto los carteles en la calle, pero por supuesto, afuera, y eso me parece muy bien. Pero en los hospitales municipales también, doctor. También se está empezando, cada vez vamos, digamos, creciendo. Tenemos que motivarlos, tenemos que entusiasmarlos. Claro, porque es para el bien de la gente. Por supuesto. Bueno, pero eso es lo nuestro. Así es. Y acá tenemos una nueva pregunta, doctor. Ya me lo había advertido usted, así que lo vamos a repetir. José de San Telmo nos pregunta, doctor Rangiat, por favor, ¿podrían repetir el correo del doctor Lanfranchi? ¿Lo quiere repetir usted o lo quiere repetir yo porque es muy difícil? No es porque sea difícil, José, pero lo vas a decir mejor. Papel y lapicera en la mano, porque es difícil. Lo vamos a cambiar, prometo que lo vamos a modificar para algo más simple, para el año que viene. Pero este es mi correo personal en la Facultad de Odontología, que quiero agradecer todo el apoyo que ha tenido la Facultad de Odontología de Buenos Aires para hacer esta campaña, todas las autoridades, el decano, el vicedecano. El correo es hlanfranchi @p de papá, c de Carlos, b de bueno, d de dentista, el número 2, punto, odon, de odontología, ODON, punto, UBA, de Universidad de Buenos Aires, que nos apoya tanto, .ar, de nuestro querido país Argentina. Y vamos a reforzar para nuestros oyentes el teléfono de la radio para que los que tengan dudas, los que quieran preguntar, llamen a nuestra producción, a Sala de Médicos, y se les va a dar el mail del doctor Lanfranchi en la universidad. El teléfono de la radio es 5031-0714, 5031-9808. ¿Quiere decirnos algo más, doctor? No, que el teléfono de la facultad, les recuerdo, es 4964-1281 y que los esperamos con el corazón abierto para ayudarlos en todo lo que sea posible. Y yo he tenido el gusto de conocer su cátedra, doctor. Bueno, usted tuvo la deferencia de invitarnos a dar una pequeña charla ahí en la cátedra, y la verdad que es la cátedra de estomatología de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires es hermosa. Es muy linda, es una cátedra que está muy bien puesta, está muy bien cuidada, y he visto mucha gente con mucho entusiasmo, con mucho interés. Realmente estoy orgulloso de las personas que me acompañan. Somos más de 50 personas, entre profesionales, docentes y no docentes. El cariño que ponen los docentes y los no docentes especialmente se han identificado con la institución, se han puesto la camiseta, y eso se siente en la atención al paciente. Eso se siente, yo lo he vivido cuando tuve la oportunidad de conocer la cátedra. Sí, es así. Tenemos algunas preguntas más para el doctor Lanfranchi. María Eugenia de Ciudadela. Doctor Lanfranchi, lo escuché hablar de la importancia de la higiene bucal, pero ¿esto sería una manera correcta de higienizar nuestra boca? ¿Cómo es esto? Lo escuché hablar de la importancia de la higiene bucal, pero ¿cómo sería una manera correcta de higienizar nuestra boca? Bueno, eso suena... La pregunta es muy atinada. Obviamente el cepillado dental es muy importante. La colocación del cepillo, el cepillado tiene que durar por lo menos 3 minutos. Un grave problema es que la gente se cepilla a las apuradas.
Muy superficialmente. Muy superficialmente, dedicándole poco tiempo. Y esto es muy importante, el tiempo es muy importante y la técnica. No hay que cepillarse las encías, es a los dientes, porque las bacterias se juntan entre los dientes y las encías. También el hilo dental o los distintos sistemas que limpian los dientes ahora se llaman Waterpik, con agua, permiten sentirse la sensación de una boca saludable. Es muy importante. De una boca fresca, una boca limpia. Hay algo que es el dentrífico, ¿no? El dentrífico es importante, pero si la persona no puede comprar un dentrífico, debe seguir cepillándose la boca, porque la acción mecánica del cepillo lo hace. Es mejor con el dentrífico porque tiene sustancias como el flúor y distintas otras sustancias que mejoran la eliminación de las bacterias. La boca es muy séptica, doctor. Es uno de los lugares más sépticos del cuerpo. Así es. Vamos a decirlo con una palabra para que se entienda bien. La boca es un lugar sucio. Bueno, sí, a mí me cuesta decirlo. Claro, yo lo sé, lo entiendo. Es un lugar muy contaminado. Ahí está. Tiene una gran contaminación de bacterias. Claro. Y además que la boca está en continuo contacto con el aire ambiental, y el aire ambiental no es limpio, los restos de alimentación, o sea que la higiene bucal, hablándolo en palabras simples y sencillas, tenemos que limpiarla la boca. Tal cual. Es una limpieza. Limpiarla a la mañana y limpiarla a la noche. Así es. Noemí de Parque Patricio nos pregunta, doctor Lanfranchi, a veces siento en la lengua ardor y como si tuviera pequeños cortes. ¿A qué puede deberse? Bueno, acá es hacer el diagnóstico, digamos, sin verla es muy difícil. Hay un síndrome que se denomina síndrome de ardor bucal, que es el paciente que le arde la boca. Esto es un síndrome que va cada vez más aumentando, que es más en mujeres y que necesita su tratamiento, tiene que consultar. Pero a veces los pequeños cortes puede ser por la conformación de la lengua, que forma lengua plegada y tiene que consultar con el estomatólogo. Bueno, doctor, ha sido un gusto tenerlo con nosotros y cómo se nos ha ido la hora, ¿no es cierto?, en Sala de Médicos y vamos a terminar el programa porque ya está con nosotros María Luján Batallán, que viene con su programa Buscando Títulos. Es un gusto tenerla con nosotros, María Luján. Bueno, y tener un profesional de la talla del doctor aquí, realmente maravilloso, hablar nada más ni nada menos que de esta estomatología, ¿no? Se dice así. Estomatología. Así que, que es a veces me parece que no es tan difundida la especialidad, pero tan necesaria para absolutamente todos, ¿no? Ya lo creo, es así. Bueno, será nuevamente hasta el sábado próximo a las 16 horas en Sala de Médicos y buenas tardes hasta el sábado próximo.